Estoy grabando, empecé a grabar. Segunda clase dedicada a Python, y en esta clase lo que vamos a hacer es resolver el taller, pero usando, en vez de R, usando Python. Creo que ya le subí también al sitio de Canvas los códigos asociados a R que resolvían el taller número 1, digamos. No es exactamente el informe, solamente son los códigos para resolver. Espero que, bueno, que hayan logrado subir todo el material, el informe al sitio de la tarea. Okay. Vamos a comenzar entonces, en todo caso, a trabajar. Lo primero que les pido es que abran, bueno, lo primero que hay que hacer es entrar al navegador de Anaconda. Ese es el primer punto. Y lanzar un notebook de Jupyter, haciendo launch acá directamente. Entonces ese es el primer paso para poder trabajar. Repito, va a estar abierto todo el tiempo el chat y el micrófono si tienen alguna duda de cómo hacerlo. O sea, de que algo no se entienda correctamente me preguntan. Ok, entonces, primero repito, lanzar el notebook de Jupyter. Ese es el primer punto. Ok, deja ver si hay alguien más que está en misión. No, no hay nadie más. Sigamos entonces adelante. Ok, veamos, lo que voy a abrir ahora es simplemente, una vez que lanzan el notebook de Jupyter, debe salir algo parecido a esto, por supuesto, con otros archivos acá. Esos son los archivos que tengo yo, en particular. Entonces, me dicen si ya estamos en... Un segundo, si ya están acá. Y lo que hay que hacer es apuntar ahora, ya que están acá, o sea, si lograron llegar hasta acá, es apuntar hacia su directorio de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En mi caso, yo voy a ir a apuntar a mi directorio de trabajo. Estoy en esta carpeta, y dentro de esta carpeta estoy en Team 2020 segundo semestre. Entonces aquí tengo básicamente los archivos que yo quiero. Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrir un archivo, una vez que estoy aquí arriba, o sea, que ya estoy en la carpeta, voy a abrir un archivo nuevo con esta, digamos, haciendo clic acá. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Porque en realidad... Sí, profe. Ok, estupendo. Bien. Entonces, sigamos con New. New van a salir algunas opciones. Probablemente a ustedes les salgan solamente la opción Python, más lo de abajo, text file, folder, etc. Yo voy a abrir Python 3. ¿Ok? Con eso se va a abrir una hoja nueva como esta. ¿Ok? Y partimos acá haciendo escape M, volviendo a colocar el clic para que aparezca Markdown acá. Coloquemos un nombre que va a salir en azul. Y digamos que esta es la pauta del taller 1. ¿Ok? Shift Enter y nos sale ese título listo. Creo que ahora ya estamos listos para partir resolviendo. Les recuerdo, bueno, seguramente ustedes ya cuando trataron de hacer el taller había un conjunto, o sea, no creo que me alcance a hacer las dos partes del taller, solamente voy a resolver la pregunta número 1 en general. En la próxima clase vamos a resolver más acerca de la segunda pregunta, donde vamos a trabajar justamente con el dataset de Pizza Delivery, que es así se llama el dataset, y ahí vamos a trabajar aprovechar que tenemos esa dataset y ahí seguimos con él. Lo que voy a resolver hoy va a ser la primera pregunta con detalles, digamos, y aprovechando esta instancia solamente para dar a conocer algunas herramientas que tiene Python. Uno parte entonces acá dentro de Python importando digamos, las librerías que necesita. Pandas, es la primera librería que vamos a trabajar. Vamos a seguir importando import NumPy a CNP. Son librerías que vamos a trabajar. Es lo mismo que hacemos en R, donde hacemos simplemente library y capturamos las librerías. Acá esta es la forma de hacerlo, ¿no? Importamos también, vamos a el matemática, el plot library, plotlib, matemática plot library. Vamos a hacer solamente, no toda la librería, sino solamente pyplot as plt. ¿Ok? Y finalmente la librería que es como el análogo de ggplot que se llama Seaborn, ¿no? Seaborn as SNS. ¿Ok?
Estas son las librerías que vamos a utilizar. Si por el camino requerimos otra, y la importamos de la misma manera, ¿ok? Entonces, haciendo Shift Enter, ya se supone que estamos en ya capturamos todas las librerías que necesitamos. La segunda parte ahora es, vamos a llamar a los datos, ¿ok? Vamos a incorporar los datos y en este caso los datos son psupostulante.csv, que deben de tenerlo en su directorio de trabajo. Si no lo tienen, por favor, ubíquenlo en el directorio de trabajo para que lo puedan tener, ¿ok? Imagino que lo tienen en el directorio de trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a escribir datos, datos, e importamos. Importamos usando pd, porque este es un comando de pandas, pd, read, se parece mucho al de R, read CSV, la diferencia está que aquí está separado, no es punto, no es read.csv, sino read-csv. ¿Qué es lo que vamos a capturar? Si postulante está, creo que se llama PSU postulante, con todo con mayúsculas, postulantes.csv. Vamos a aclararle aquí que los decimales, que el decimal va a aparecer, decimal va a aparecer con un punto, y que la separación va a estar por coma, que es un comma separated value. Eso es lo que significa CSV, comma separated value. ¿Ok? Se parece mucho a lo que hacía en R. En R no se pone decimal, sino se pone dec. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar. Vamos a escribir esto y se va a cargar en datos. Haciendo Shift Enter se va a cargar la data en general. ¿Ok? Si yo quiero saber lo que está ahí, usamos el comando head, que es lo primero que uno usa para saber qué es lo que está pasando, head. Entonces vemos que es lo que efectivamente está apareciendo digamos, los 6 primeras filas dentro del documento. ¿Ok? Yo voy a seguir, repito, sigo. Yo espero que me sigan, básicamente. ¿Ok? Bien, no hay problema entonces. Cualquier cosa, ahí es listo para responder. Bien, ya tenemos lo primero que uno hace es head de esto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los NA, digamos, si tiene NA o no tiene, porque hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el tema? Podemos escribir hay varias cosas, ICNA, escribámoslo así y pongámosle, a ver qué sale con esto, no recuerdo, perdón, ahora lo voy a arreglar, pero exactamente, aquí no nos sale mucho, no es muy agradable, lo que vamos a hacer es hacer sum, para que me sume cuántos NA tengo en cada columna, esa es la idea, ¿no? Entonces, haciendo esto me dice que tengo en la variable sexo tengo un dato NA, en la variable PSU matemática tengo 28 NA y en la PSU lenguaje tengo 0. Quiere decir que hay que trabajar con estas dos primeras columnas, con la columna sexo y la columna, básicamente la columna que tiene, perdón, lenguaje no tiene ningún tipo no tiene ningún NA, mientras que PSU es bastante mala matemática. Entonces lo que vamos a hacer es como sexo tiene un único NA, lo que voy a hacer es eliminar esa variable, esa fila, la observación que tiene, porque en realidad es una. Y lo que voy a hacer con PSU matemática, vamos a reemplazar, al igual que hicimos en la clase, el ejercicio en la clase, vamos a reemplazar los valores faltantes por los promedios, pero diferenciados por sexo, por mujer o hombre, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, primer punto, es vamos a eliminar la variable, o sea, la fila. Entonces, decíamos que datos, vamos a eliminar datos, es igual, vamos a colocar datos. Ahora, esta es la forma de eliminarlo. Dentro de datos voy a elegir, segundo, ok, sí, está bien, yo creo que vamos a hacer con signo menos, bien, datos, signo de, acá ponemos la variable sexo, y ahí le explico básicamente qué estoy haciendo, estoy eliminando punto ICNA. Yo me salté un pedazo, pero se puede entender ahora, a ver si lo entendemos. Ok, una cosa nada más. Voy a sacar lo que está dentro del corchete. Por favor, si ya lo escribieron, espérenme un momentito nada más. Déjenlo escrito. Solamente voy a tratar de
Voy a parar acá, voy a insertar una celda, ustedes no lo hagan, solamente yo quiero mostrar cuál es la función de lo que está dentro sin el signo menos. Entonces, ¿qué es lo que está dentro? Datos entre corchetes, las sexo is NA, lo que hace dentro de datos me separa la columna que se llama sexo, la columna sexo, y me busca los NA que hay en ese lugar. Y ahí me va a dar esto, pero un segundito, voy a escribirle datos sexo is NA, ahí lo que pasa es que es muy difícil darse cuenta así. ¿Hay alguna otra manera de escribirlo? Es que aquí me da puro falso, pero en realidad, si coloco signo menos, a ver si me entiendes, si coloco signo menos acá, todos los falsos se convierten en positivo, y el que me dio positivo, que es el que era NA, ese se convierte en falso, y ese falso es eliminado porque estoy llamando a todos los indicadores, a todos los índices que son positivos. No sé si me hago entender un poco el tema. Repito, cuando llamé aquí hice NA, me da falso, 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 salvo en alguna parte está uno positivo, porque hay uno solo que es positivo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente capturar todo lo que sea falso, le coloco un signo menos delante, se convierte en positivo. Y voy a llamar a todos los positivos, y el que era positivo, que es el NA, se convierte en negativo, y ese es eliminado de los datos, usando este signo menos delante. Entonces, haciendo esto, ¿ok? Si yo, por ejemplo, vuelvo a llamar a datos sexos NA, aquí arriba, de hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo, no debe haber ninguno. Perdón, mejor acá zoom, para que me sume, y me dice que es 0, porque acabo de eliminarlo. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Este es un índice lógico aquí arriba, un índice lógico, y al colocarle un signo menos delante a esta columna, lo que estoy es todo lo que cumple, que es NA, era positivo. Al colocarle el signo menos se vuelve falso, y al yo colocarlo dentro del índice lógico, todo lo que es falso es votado. Eso es lo que significa o todo eliminado. Entonces, eso básicamente me permite eliminar la columna, o disculpa, la fila que tenía en general el NA. Entonces, no sé si me van siguiendo ahí con el tema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a ver cómo está compuesta la fila sexo, si efectivamente está bien escrita o no. Porque Profe, sí, te escucho. una consulta, ¿puedes subir un poquito? ¿Cuál parte? ¿Esta parte? ¿Así? No, un poquito más, que me falta escribir algo. No, no, Ya. está bien. ¿Por dónde van? ¿Por dónde? No, es que la cuestión del el datos no me lo reciben. Esto, Perfecto. ya. Para que eso funcione, tienes que tener el documento postulante CSV dentro de tu archivo de trabajo. Ay, verdad, ya me acordé. Que tenía Si que no lo meterle la misma tienes, carpeta. si no lo tienes, no va a funcionar. De Sí, hecho, verdad, la misma carpeta. tiene que estar en la carpeta para que lo leas, si no, no lo puedes leer. Entonces, justamente Ajá. este es el tema. Si lo tienes en otro lugar, lo que puedes hacer es copiar la dirección donde está y pegarla, la dirección acá con slash y el nombre final del archivo. Entonces, si no lo quieres tener en tu carpeta de trabajo. Yo prefiero tenerlo en la carpeta de trabajo porque así no tengo que estar escribiendo las direcciones donde están los archivos. Sí, sí. Ya, gracias. Ya, ok. Entonces, lo que acabamos de hacer simplemente es una sola actividad hasta ahora, que es simplemente eliminar un NA que estaba en la columna sexo. Ahora lo que vamos a ver es cuántos niveles tiene la columna sexo, la variable sexo, porque yo quiero tener dos niveles nada más, hombre y mujer. Entonces puede, puede ocurrir lo que nos ocurrió en la vez pasada con el archivo anterior que trabajábamos. Entonces, una de las formas de verlo es escribir, bueno, datos. Yo voy a referenciar a la columna sexo usando este corchete. Eso significa dentro de datos, elige la columna sexo, la variable sexo, y le voy a pedir que me dé unique, es decir, los valores únicos que hay acá. ¿Sí? Entonces, llamando a esto, me está diciendo que hay mujer, hombre con mayúscula el empezar, pero también está H, M, mujer, hombre, M y H. Yo quiero convertir todo eso a un solo, disculpa, a dos opciones nada más, a mujer escrita de esta manera y hombre escrito de esta manera. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, no sé si me siguen hasta acá, si han llegado hasta acá, porque ahora viene un poquito más de complicación y con algunas herramientas lógicas que voy a ocupar, o sea, algunos índices lógicos, y hay que teclear un poquito más, más cosas.
¿Llegaron hasta acá? Hasta datos Acá sexo? estamos, profe, sí. Ok, Ahí estamos. muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora dos opciones lógicas. Una opción lógica es que me considere aquellas partes donde está con H, por ejemplo, el caso de hombre, donde está con H, donde está con H minúscula y donde está con H mayúscula. Esa es la primera condición. O en el caso de mujer, que esté en el caso de M minúscula, mujer con minúscula y M con mayúscula. Entonces, primera condición lógica la voy a llamar A. Vamos a escribir lo siguiente. La primera condición es, y ahí, chicos, si ustedes ahora vamos a tener un problemita, pero espero que no lo tengamos. Vamos a decir, espero que no. Ya, ok. Entonces, la primera columna es donde busquemos aquellos lugares donde datos sexo sea igual a M minúscula. ¿Ok? Esa es la primera. O también busquemos, esto es quien tiene, a ver, ¿dónde estamos? Un segundo. Quien tiene Mac es Option 1 para dibujar esta rayita. Quien tiene Windows, y ahí donde le decía que íbamos a tener un problema, traten de buscar dónde es, por favor, chicos. Esta rayita vertical, así, ¿no? En Mac es Option 1, ¿sí? En Windows no lo sé, debe estar en el teclado. Creo ¿Sí? que está al lado del 1, a mano izquierda. En Windows. Sí. Estupendo, buenísimo. Entonces, bueno, el que tenga Windows utilice el que tenga Mac utilice opción 1. ¿Ok? Listo. Entonces, ese significa un OR lógico. O, es decir, voy a buscar aquella condición donde datos sexo sea igual a M o donde, no sé, datos sexo sea igual. Observen los dos iguales, porque esto es una indicación lógica. Sea igual a, por ejemplo, mujer. ¿Ok? ¿Cuál es el otro error posible que puede haber? Voy a escribir nuevamente option 1 para escribir otro signo OR. Y fíjense que lo estoy separando por paréntesis. Dentro voy a escribir datos. Son todos los casos donde está malo. Datos sexo es igual a, ¿cuál es el otro caso de M? Parece que es M minúscula, ¿no? M minúscula. No, ya, eso lo tenemos. Es Profe. M mayúscula. M mayúscula. M mayúscula, ahora sí. Ok, esas son todas las condiciones donde yo quiero reemplazarlo porque está malo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer, de hecho voy a copiarlo para no tener que volver a repetirlo. Hago un enter acá y coloco B acá. Y coloco donde sexo va a ser igual a H minúscula para el caso de hombre, ¿no? Cuando en lugar de mujer acá sería hombre con minúscula. Son todos los casos malos. O adicionalmente donde existe una H. Correcto, H. Ya, esas son dos condiciones lógicas. O donde es M minúscula, o donde es mujer con minúscula, la palabra completa, o donde es M mayúscula en general. Entonces, yo lo que quiero decir, donde quiera que veas eso, reemplázalo por ejemplo, donde quiera que veas la condición A, reemplázalo por la mujer. Y donde quiera que vea la condición B, reemplázalo por hombre con mayúscula, y con eso se limpia todo en general. ¿Okay? Bien, entonces, como esas dos condiciones las cargamos. Y ahora viene la condición, la acción. Voy a guardar en A, por ejemplo, en una lista, voy a guardar lo siguiente. Voy a tomar, hay una función muy importante que se llama where, ¿dónde? Donde ocurre tal cosa, haz esto. Si ocurre, o sea, donde ocurre esto, haz esto. Si no se cumple la condición, entonces haz lo otro. Eso está dentro de un paquete que se llama NumPy. Aquí está NumPy. Y hay que llamarlo, entonces, esa función se escribe como np where. O sea, la función es where, pero esa función le corresponde al paquete np o numpy. Por eso llamamos np.where, para que Python sepa que tiene que buscar esa función dentro de numpy. ¿Qué significa esa función? Es una condicional. NumPy where, es decir, donde se cumpla la condición A, escribe entonces mujer, ¿no? ¿Ok? De lo contrario, NumPy words, de lo contrario, coma, es decir, ahora primera coma es lo que quieres que ponga. De lo contrario, déjalo como estaba antes, ¿no? Datos. Profe, Sí, te escucho perfectamente. yo llegué un poco tarde y
puse las primeras cosas para importar el archivo y no me abre. Ya, ok. ¿Es por algo de Mac? O... Pregunta, a ver, no sé si primero verifiquemos que, a ver, puedes copiar eso a ver si está bien, en general en el chat puedes copiar a ver si está todo bien. La segunda cosa que hay que hacer, o sea, la primera, disculpa, más que la segunda es escribir ese comando. Pero la primera cosa que hay que hacer es verificar que el PSU postulante.csv está en el archivo donde estáis trabajando. ¿Ok? Bien, yo te recomiendo lo siguiente, de hecho voy a abrir una nueva acá, voy a insertar aquí, voy a insertar below, insert below, y voy a escribir ls, a ver si funciona. Ok, no está bien. No, aquí no lo voy a insertar, mejor no, porque si no va a ser una locura. Insertar server, inspector token, ya, ls no funciona aquí, ya. Espera un segundito. Ok, repito, no voy a complicarme con esto, si no se complica más de la cuenta, no voy a hacerlo acá. Entonces, perdón. Delete cells. Ok. Pregunta nueva antes de seguir adelante. Ya tienen el datos, esto bien escrito. La segunda cosa es si efectivamente verificar que PSU postulante ya está dentro de la carpeta y que su documento, primero podemos hacer lo siguiente, aquí arriba donde dice Untitles, vamos a escribir arriba, voy a escribir que estamos hablando de la, no sé, pauta, taller 1. Taller 1, ¿ok? Verifique dónde se guardó pauta taller 1 para saber, para yo estar, digamos, tranquilo de que ustedes están guardando pauta taller 1 en el mismo carpeta de trabajo donde está PSU postulante. ¿Cómo se verifica? Salgan un momentito fuera de Python, del notebook, y con el explorador de archivos verifiquen que acabamos de guardar pauta taller 1 en el mismo lugar donde está PSU postulante. Verifiquen eso. Ahí yo lo tenía en otra carpeta. Claro, entonces el primer punto es que esté en la carpeta correcta. Entonces, repito, la forma de verificarlo ahora, cuando ustedes guardaron pauta taller 1, debería aparecer en el mismo lugar donde está postulante CSV. Si no, hay que apuntar a postulante CSV. Bien, entonces, primer paso es ese. El segundo paso, bueno, ya esto es verificar, lo que hicimos fue simplemente eliminar un NA. Y ahora vamos a limpiar la columna sexo que tiene distintos factores o niveles, ¿no? Y para eso generamos dos condiciones. Una condición donde todo estaba malo, donde era M, donde era mujer, donde era sexo, e igual a M mayúscula, y donde era H, hombre, o H mayúscula. Esas dos condiciones donde todo está malo. Y para eso vamos a ocupar ahora, para arreglarlo, una función que se llama where. Entonces, donde se cumple A, es decir, donde está malo, reemplázalo por mujer. Si no se cumple A, es decir, si no se cumple las tres condiciones separadas por OR, entonces déjalo como estaba, déjalo como dato sexo porque está bien hasta el momento. ¿Se entiende la expresión esta? ¿Sí? Es importante entender la lógica de cómo funciona. Ok, en A se va a guardar una lista, ¿ok? Y esa lista ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escribir datos sexo, ¿ok? Datos sexo, y la vamos a reemplazar por la lista A. Por A. ¿Ok? Datos sexo A. Si uno ve, por ejemplo, datos sexo ahora, por ejemplo, así lo escribe sexo y llama unique para saber qué es lo que está escrito ahí. Vamos a ver si tuvo alguna influencia haber reemplazado por A. Fíjense exactamente que se reemplazó todo lo que correspondía a lo que estaba mal escrito de mujer, se reemplazó por mujer. Entonces está bien escrito la primera parte. Ahora vamos a reparar lo que estaba mal hecho para el caso de hombre. No sé si se entendió. Ahí me dicen por el chat sí o no, o me dicen. Okay. Bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, gracias. Voy a copiar esto mismo, pero voy a modificarlo para no tener que estar, voy a llamarlo condición B. Y la condición B es hacer lo mismo, donde quiera que se cumpla la condición B, voy a reemplazarlo por hombre. Por hombre. Y lo demás lo voy a dejar tal cual. Es decir, donde quiera que se cumpla la condición se reemplaza por hombre y donde no se cumple la condición lo dejo tal cual estaba. Por eso dejo datos sexo.
Eso lo voy a guardar en B. ¿Ok? Dentro de, ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a reemplazar datos sexo por B. Y con eso ya estamos listos para comprobar, por ejemplo, datos sexo.unique. Vamos a decir, ya lo arregló. Y efectivamente ya solamente tengo dos opciones, mujer y hombre. A diferencia de R, aquí no hay que refactorizar, ya queda listo, ya no necesitamos hacer ningún tipo de modificación adicional, ya tenemos listo el tema en general. Ahora, Python tiene una cosa interesante que head, yo puedo llamar simplemente datos así, y a diferencia de R, no te va a tratar de arrojar en consola todo lo que está escrito en datos. Es decir, si tuvieses 1.000.000 de datos de fila, no te arroja el millón, sino te arroja unos 5 primeros y los 5 últimos al tiro. Entonces, separados por puntitos. Entonces, si yo escribo datos y hago esto, me va a dar los 5 primeros y los 5 últimos, separados por estos puntitos para indicar que entre medio hay mucho más, ¿no? Eso es para tener una visión tanto del head como de la cola, de las dos cosas simultáneamente. ¿Ok? A diferencia de R, donde R, si tú escribes datos, te va a tratar en consola, te va a tratar de sacar la cantidad de datos posible, o miles de datos en general, y no te va a ayudar mucho. Entonces, primera cosa que vamos viendo es que tenemos 238 columnas, disculpe, filas con 3 columnas, es decir, hay, disculpe, 236, hay 236 observaciones y 3 columnas, y solamente de mirar me doy cuenta que aquí hay un NA también, ¿no? Nuevamente, recuerden que hay NA. Hay una cosa que podemos hacer para estar un poquito más tranquilo, a ver si todo se corrigió en las variables sexo, por ejemplo, y ver efectivamente cuántos NA nos faltan por resolver el problema. Entonces, hay una forma que puede ser que es fácil, que básicamente ya lo habíamos hecho en la clase pasada, que es datos.describe, ¿no? Describe, ¿ok? Más o menos sería así, describe, y coloco esto y hacemos esto. Ahora, mejor yo siempre le pongo un T para que transponga y se ve mejor la data así. Ok, observen los datos que tenemos, las variables como tenemos. Esta descripción de la data es interesante porque me da los valores promedio, me da la desviación estándar, el valor mínimo y los cuantiles, ¿no? Hasta el valor máximo posible. Y aquí, Sumari de... es como un sumario, pero en R nosotros tenemos distintas cosas. Puede ser sumario, puede ser STR, que es estructura. STR, uno escribe STR de la data y te sale más o menos algo como esto. Pero, sale como con casillas, como celdas. Porque si uno hace sumario sale como una lista nomás. Ok, sí, cuando hace sumario sale una lista. Ya, pero sí, en general lo que pasa es que yo no le he dado todos los comandos que tengo R todavía. R no va a ser, vamos a mejorarlo con mucho más comandos que me permiten ver la estructura. Porque hay otro comando que de R no lo he visto que se llama glimpse, que es como echarle una mirada a la data y te permite ver muchas cosas en particular. Entonces hay distintos comandos y vamos a ir trabajando con ellos y ustedes van viendo las opciones, ¿no? Ahora, el comando describe o describir en Python es súper potente porque te permite ver casi toda la característica de la data de una manera muy fácil, ¿ok? Hay otro comando que hay dentro de Python que también se puede trabajar, que se escribe datos, se llama datos, efectivamente se me había perdido, y escribimos los tipos en particular, porque si se fijan, describe no me permite ver el tipo de variable, me da las características de la variable, pero no me dice de qué tipo son. Entonces, datos dtype me permite ver que tengo la variable sexo es una variable objeto, que en R se llama factor, la variable PSU es una variable flotante, un continuo, y la variable length o de PSU lenguaje es integer 64, es decir, un valor entero. ¿Ok? Entonces, esto me permite, este comando más este comando me permite tener una visión un poquito más clara de lo que son mis variables. Y este describe es interesante porque fíjense que ya automáticamente me está diciendo que la variable conteo, el conteo de la variable, es 208. ¿Ok? Entonces me da 208 y en realidad hay 236 valores. Quiere decir que hay una diferencia en general. Pero hay una cosa que tiene que llamar la atención. Si ustedes se fijan, cuando yo llamé a describe, y ese es un problema, no consideró las variables no numéricas para capturar la descripción.
Entonces es potente, pero tiene una limitante. La limitante es que no puede calcular, si la variable es de tipo objeto, o de tipo categórico, o texto, no puede calcular el valor medio, la desviación estándar, los mínimos, etc. Entonces te calcula solo aquellos valores, o sea, estos parámetros solo en caso de que la variable sea numérica. ¿Ok? Entonces hay que cuidarse. Entonces hay que trabajar con datos describe y también con datos dtype, ¿no? Para poder trabajar con esto. ¿Ok? Bien, vamos a seguir ahora trabajando con algunas cosas, unas opciones más hasta terminar de limpiar, porque recuerden que hay que limpiar el PSU map que tiene un montón de datos. De hecho, queremos saber cuántos hay. Uno podría escribir así, datos, ¿no? ¿Cuántos NA hay en PSU map? Y se escribiría PSU raya mat, ¿no? Y escribo punto is null. ¿Cuántos datos son nulos? Y colocamos que me sume cuántos datos hay. Y me dice que hay 28 casos donde hay NA. Eso es lo que me está indicando este comando, ¿no? Dentro de datos PSU me separa la columna PSU, isNull me dice dónde hay null y la suma me suma cuántos hay. Hay 28 que vamos a reemplazar. Repito, ¿cómo vamos a reemplazarlo? Vamos a reemplazarlo por los valores promedios de hombres y mujeres diferenciados. Ese es como más o menos el objetivo. Solo para tener una idea, vamos a diferenciar cuántos hay de cada tipo. Es decir, ¿cuántos datos tenemos, por ejemplo, de un tipo de masculino, o sea, de hombres y de mujeres? Entonces uno puede escribir datos group byte. Recuerden, el group byte también existe aquí. Ahora vamos a group byte. Pues se escribe así. Group byte, ¿por qué categoría vamos a? Por sexo. Y quiero que me dé la dimensión, es decir, size. ¿Cuánto hay de cada uno? Eso es lo que me da size. ¿Okay? Esto me dice, agrúpame por sexo y cuenta. El size es el conteo, ¿no? Cuando hago esto me dicen que, bueno, ahí tengo 118 datos de hombres y 118 de mujeres. Están verdaderamente equitativos, ¿no? Esa es la forma de hacerlo. Vamos a capturar ahora el valor promedio para cada uno de los sexos. El valor promedio de la PSU. Y eso lo podemos hacer haciendo lo siguiente, ¿ok? Podemos escribir lo mismo que está arriba, datos.groupByte para que nos agrupe por sexo. GroupByte. Aquí escribimos por sexo. ¿Ok? Eso significa que me agrupe por la variable sexo en particular y que me calcule los valores promedio de todas las variables. Means. ¿Ok? Means. Esta función lo que va a hacer, agrupa por sexo y calcúlame los valores promedio tanto de la PSU de lenguaje como de la PSU de matemática. Ahora, esto va a salirme unos numeritos no muy bonitos y después lo vamos a redondear, ¿no? Pero observen los datos. Entonces, fíjense que calcula hombres, el promedio va a ser este, con un número, con muchos decimales hacia atrás, y también hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar delante una función que está contenido dentro de NumPy que se llama round, que es para redondear, y le voy a pedir acá que me redondee a 1. Entonces, round, npround, entre paréntesis, coma 1 para indicar que me dé un solo dígito. Y cuando hago eso me da un poquito mejor el número, para que se vea un poco más razonable en general el número. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Si esto se entiende, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar, como les decía, los valores faltantes por los valores promedios diferenciados por hombres y mujeres en la PSU matemática, que es la que tiene NA. Vamos a construir las condiciones. Entonces, lo voy a llamar a esto condiciones lógicas. Condiciones lógicas que voy a emplear. Lógicas. Observen que utilicé gato para hacer un comentario. La primera condición que vamos a tener es básicamente que datos sexo sea, estamos hablando del caso de mujer, datos sexo sea exactamente igual a mujer. ¿Ok? Sea exactamente igual a mujer. Esa es la primera condición. Creo que está mal escrito porque mujer debería estar escrito con mayúscula, ¿no? Porque ya son los valores que nos quedan. La segunda condición es que, segunda voy a escribirlo acá, que el dato sexo sea hombre. Hombre. Estoy construyendo las condiciones lógicas de una manera más parcial. La tercera condición, en realidad, ya, ok. Me queda que datos
PSU mat sea nulo. Punto is null. Y escribo. Entonces, tres condiciones. Esas son las tres condiciones. O que sea mujer, que sea hombre y que sea 3. Pero ahora, con esas condiciones, lo que vamos a hacer es capturar hacer la llamamos y vamos a hacer dos condiciones. La primera condición es que se cumpla C1 y, disculpe, A sea igual a C1 y adicionalmente con este signo que es el I lógico y se cumpla C3. ¿Qué significa C1 y C3? Que sea mujer y que sea nulo, o sea, que tenga NA. Se cumpla esta primera condición, esta condición, pero simultáneamente. Y la condición B es la condición de que sea hombre y que además se cumpla que sea NA. No sé si me hago entender acá con estas dos condiciones. Lo que hice fue por separado las condiciones. Podría haber generado las dos condiciones A y B al principio, pero todas las condiciones las llamé así porque después las voy a ocupar para ordenar mejor la data, ¿sí? Bien, entonces con esto ya genero dos condiciones, que es la primera condición, como les decía, es ser mujer y ser NA en PSU matemática, y la segunda condición es ser hombre. Aquí me equivoqué, disculpen, no es C1. En este caso tendría que ser C2 porque es el caso de hombre, ¿no? ¿Ok? Listo. No sé si me están siguiendo. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es calcular, a ver, puedo hacer una cosa, puedo tomar el valor ya directamente que calculé acá, pero puedo capturarlo de una forma más ordenada, haciendo np run nuevamente, y escribiendo datos, por ejemplo, donde se cumple, disculpen, datos, vamos, ok. No quería poner esto ahora, pero fíjense esta forma de escribirlo. Una de las formas que hubiese... Hasta ahora, fíjense que hasta ahora yo he estado diciendo lo siguiente. Cada vez que yo quiero separar una columna de datos en particular, coloco entre corchete y llamo el nombre de la columna y con eso se separa la columna en particular. No es la única forma de que Python lo puede hacer. Puedo escribirlo así ahora. Escribir datos.sexo con mayúsculas. Y esta frase, datos.sexo, es exactamente lo mismo que esta frase así. Ustedes pueden tomar indistintamente, hay veces que es mejor escribir la otra para que se vea mejor, o hay veces que es más cómodo escribirlo así, ¿no? ¿Ok? En todo caso, esto está malo porque no quiero datos sexo de esta manera, lo que quiero es dato PSU. Dato PSU.mat, así se llama la variable. ¿Ok? Pero no todos los datos PSU quiero donde se cumpla la condición 1, que es decir, ser hombre, o ser mujer en este caso, punto means está mal escrito, creo que calcule el promedio, means, y además, como yo puse un round, en alguna parte debo escribir que yo quiero un no sé si se entiende lo que acabo de escribir. ¿Ahí me pueden indicar si se entendió? Sí, lo que estoy escribiendo acá es que calcule el valor promedio de la variable PSU matemática, pero donde se cumpla la condición C1. Eso es lo que estoy indicando. ¿Okay? Y haciendo A1, bueno, puedo hacer A2 también. A2 voy a escribir, ¿quién es A2? A2, le estoy llamando A2, va a ser para mí datos PSU matemática, donde se cumpla la condición 2, es decir, ser hombre, y calcula el valor promedio. Si yo quiero llamar A1 quedaría 615.2, que es justamente el caso de arriba, lo pueden verificar, 615.2, pero lo almacené y para quedar más seguro, para quedar un código más o menos que voy a usar después en otras cosas, esto me permite capturar valores promedios donde se cumpla cierta condición. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, llamo A2, tiene que darme, ¿dónde está A2? Perdón, hice algo que no... Ok, no importa. A2 acá, llamé A2. Y si llamo A2 me da 617.1, que es lo que corresponde al valor promedio PSU. ¿Ok? Bien, entonces eso es voy a eliminar esto, no lo tienen que hacer ustedes, es simplemente para que quede bien. Ok, está bien, ¿no? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Donde quiera que se cumpla la condición A, lo voy a reemplazar por A1, y donde quiera que se cumpla la condición B, lo voy a reemplazar por la A2. Entonces, eso, por favor, ahora es un poquito más compleja la condición, pero veamos. La condición la voy a guardar en una letra cualquiera, o sea, R es la condición. La condición tiene que quedar en forma de una lista.
¿ok? De una lista que voy a pasar después a la columna. Voy a reemplazar la columna por la lista que vaya a salir acá. Voy a llamar a la función npwhere, que me dice que donde quiera que se cumpla la condición A, ¿ok? Donde quiera que se cumpla la condición A es ser... ¿qué cosa es la condición A? Disculpen. Un mujer lo reemplazo por A1, correcto. Entonces, donde quiera que se cumpla la condición A, lo reemplazo por A1. Si no se cumple la condición A, entonces puedo verificar si se cumple la condición B. Es decir, entonces puedo escribir dentro de una función anidada, digamos npwhere, donde se cumpla ahora la condición B, lo reemplazo por A2. Y si no se cumple ni la condición A ni la condición B, lo dejo tal cual porque está bien escrito. Entonces sería datos entre, digamos acá, escribamos PSU, datos PSU guión bajo mat. ¿Ok? No sé si ahora, si a usted le complica, la pongo en el chat para que la puedan ocupar. Bien. Haciendo esto, se va a generar entonces una lista en R y voy a reemplazar entonces toda la variable PSUMat, datos entre corchete, PSUMat, la voy a reemplazar por la lista R que acabo de hacer. Y listo. Para comprobar si está todo bien, voy a escribir datos.isNA, ¿ok? Punto datos isNA y voy a escribir zoom para saber si ya tengo NA o no tengo NA. Haciendo eso, me doy cuenta de que ya eliminamos todos los NA. En sexo ya no hay NA, en PSU map se terminaron los NA, y en PSU el lenguaje ya no tenía NA desde el principio, por lo tanto ya tengo mi data como limpia de alguna manera. ¿Okay? De hecho, puedo escribir ahora, mirar así datos, y a primera vista no debe verse que haya que haya NA. ¿Ok? Hasta ahí Entonces, mi dato en principio está limpio. Ahora voy a calcular algunas cosas. Voy a graficar, voy a visualizar, voy a responder preguntas. Algunas de las preguntas que están en el taller. En particular, me gustaría ver primero cuánto hay ya. Bueno, y eso ya está fácil, lo habíamos capturado. Pero vamos a graficar cosas. Por ejemplo, vamos a capturar... no es una gráfica muy bonita, pero vamos a ir obteniendo gráficas un poquito mejor. Voy a hacer un diagrama de barra que escriba, que repito, para esta no es tan entretenida porque ya sabemos que hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, pero hagamos un diagrama de barra por si acaso queremos usar este mismo código para estudiar otros valores. Entonces, lo que voy a hacer es un diagrama, primer punto. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Pero representados con un diagrama de barra. ¿Ok? Eso es lo que sabemos. Sí. ¿Podría mostrar un poquito de nuevo lo R igual? ¿Este? Sí. Lo puse en el chat para que lo puedan copiar. ¿Ya? Si tienen lo copian directamente del chat, pero básicamente, como se entiende, el npwhere significa donde quiera que se cumple A, lo reemplaza por el promedio de las mujeres, que es A1. Si no se cumple A, entonces se va a verificar la segunda condición. La segunda condición es como anidado, tengo una condición dentro de una condición, ¿no? Entonces, lo primero que hace, repito, verifico A. Si A se cumple, lo reemplazo por A1. Si A no se cumple, voy a la otra opción. La otra opción es verificar si se cumple B. Si se cumple B, lo reemplazo por A2, que es el promedio de hombres. Y si no se cumple ni A ni B, entonces se cumpliría la otra, que simplemente lo dejo tal cual porque ya está bien. Entonces, eso es lo que significa esto de acá. Entonces, ahí lo escribí en el chat porque tiene como tantos paréntesis y tantas corchetes para que no tengan problemas, lo copian y lo pegan directamente y lo ejecutan. ¿Ok? La otra parte de acá es simplemente sustituir la columna completa por la columna ya arreglada, que la guardé en R. ¿Ok? Si ustedes ven lo que significa R es simplemente una fila que tiene todos los valores numéricos ya limpios, sin ningún tipo de NA, porque eso es lo que hicimos en R, digamos, ¿no? Ya reemplazamos los valores. Y aquí lo que estamos es actualizando nuestra data. La data la actualizamos con el valor de R. Para saber si efectivamente está todo correcto, llamamos a isNA zoom y eso nos permite capturar cuántos
NA tenemos por cada una de las variables. Y nos damos cuenta de que ya no tenemos NA. Entonces, ya, hasta ahora, ¿qué resolvimos? Ya limpiamos la base de datos porque, número uno, en la variable sexo solo hay mujer, hombre, y no hay NA. Y en la variable PSU mat ya no hay NA. Y en el lenguaje, no, en la PSU lenguaje ya no había. Por lo tanto, la data ya está completamente limpia. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar la data ahora, ya que está limpia, vamos a graficarla, vamos a responder preguntas. Algunas de las preguntas son las del taller, otras agregué un poco más de preguntas. Y vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Grafícalo en forma de un diagrama de barras. Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Entonces, vamos a escribir la forma que hace Python para hacerlo, es esta. Vamos a definir figura. Figura es para definir un subplot o una figura donde se va a trabajar. Y voy a trabajar aquí con el nombre AX, es un nombre típico que se pone en Python, pero es simplemente un nombre que uno inventa. Y todo el plot y todas las opciones se van a guardar en AX. Entonces, vamos a llamar a PLT, que es la librería que cargamos con Matplotlib. Y vamos a definir acá lo que se llama un subplot, que me permite definir la dimensión de la figura y regular el tamaño de la figura. Figure size. Esto es para darle tamaño o regular nosotros el tamaño, si no lo va a dar por defecto y queremos regular el tamaño. Voy a poner un tamaño de 5 pulgadas por 3 pulgadas, que también podemos regular nosotros, ¿no? ¿Ok? Eso solamente da las opciones. Quiero hacer una figura o un subplot que tenga tamaño 5 por 3. Eso es lo que acabamos de escribir allá. Ahora voy a graficar datos. Voy a escribir sexo, es decir, sepárame la variable datos sexo. Podía haberlo hecho con corchete y apóstrofe entre ellos, y es lo mismo que esto que estoy escribiendo acá. Pero ahora voy a ocupar una value count, es una variable que me permite capturar cuántos valores tengo de cada uno en general, ¿no? Values count, lo escribo acá y seguidamente ploteo. Hago un plot. ¿De qué tipo? De plot kind de barras. Pero además le voy a poner una H para que sea una barra horizontal. Si yo le escribo H, las barras me quedan vertical. Repito, esto lo van viendo porque van acumulando ustedes este código y después pueden ir rehaciéndolo para otros, o sea, no necesitan saberse todo de memoria, sino que van rehaciéndolo para su data, digamos, ¿no? Como van a haber dos valores que sabemos que son hombre y mujer, definamos dos colores, cualesquiera. Los colores, por ejemplo, reds y el color, por ejemplo, blue. ¿Ya? Ok, haciendo eso, uno tiene un diagrama que no es nada interesante porque sabíamos que había 118 mujeres y 118 hombres, ¿no? Ok. Vamos a hacer otro diagrama un poquito más interesante porque esto simplemente es el conteo. Nos permite contar cuánto hay de uno y del otro. Un diagrama más interesante podría ser un diagrama boxplot para ver la distribución de puntaje de hombres y mujeres. Pero además le voy a agregar como unas líneas y unos textos que indiquen el promedio, ¿ok? El promedio de hombres y mujeres, porque los diagramas boxplot no tienen asociados los valores promedios, sino que solamente los valores, las medias, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Escribo fig, nuevamente lo mismo de arriba. Vamos a hacer, si no quiero pasar trabajo, lo que voy a hacer es copiar lo mismo de arriba. Fig. Lo voy a escribir acá, pero voy a escribirlo más grande. Voy a escribir 12 y 10. 12 y 10 pulgadas, para que sea un diagrama más grande y podamos ver las cosas mejor. Voy a llamar a SNS, que es como el ggplot de Python, y voy a escribir un boxplot. ¿Ok? Este es el diagrama boxplot. Donde X va a ser mi variable sexo, o sea, la variable horizontal, la variable sexo, que va a tener dos valores, hombre y mujer, para que me haga dos cajas por separado. La variable, ¿está mal escrito? Sexo. La variable Y va a ser la variable PSU matemática, PSU mat, ¿ok? Y la data, donde tiene que ir a buscar estos nombres, se llama datos. Ok,
vamos a hacerlo un momentito y vamos a graficar acá y después le voy a ir agregando opciones. Muchas opciones acá para ver cuántas opciones se le pueden hacer. Realmente se puede hacer infinitas opciones. Hay una cantidad enorme de opciones que yo le puedo dar a Boxplot y al SNS en particular, muchísimas opciones, pero voy a dejar algunas de ellas nada más. ¿Okay? Haciendo esto, en principio, uno debería obtener la gráfica. Estos son los dos Boxplots. ¿Okay? Estos son los Boxplots de hombres y mujeres, separados por hombres y mujeres. ¿Okay? Quizás podemos reducirlo un poquitito. Vamos a reducir en vez de 12, no sé, vamos a escribirle 10 y 8. Aquí, 10 y 8 para que no sea tan grande y que me quepa en la pantalla correctamente, ¿no? Eso es, 10 y 8. Por favor. ¿Está ok? ¿Me siguen? Díganme si ya tienen el Boxplot logrado. Sí, profe. Bien, ahora vamos a agregarle algunas opciones a esto. Agreguémosle opciones por ejemplo, agreguemos una paleta de colores para cambiar los colores. Lo primero podemos agregar paleta. Ustedes recuerden que la vez pasada usamos una paleta que se llama Ellis Corbin, una cosa así. Esta paleta la podemos agregar. ¿Para qué voy a agregar una distinta? Que se llama, para agregar otros colores. Palette. Por Dios, no es paleta, es palette. Palete, correcto, y una paleta que se usa mucho que se llama Vidris, que es como verdosa. ¿Ok? Si hago esto, me va a salir, ups, un segundo, paleta, ¿por qué no me funcionó Vidris? Ah, no, no es Vidris. Chuta, sorry. Viridis. ¿Por qué escribí mal esto? Viridis. A ver qué me dice. Fíjense que esto es como muy largo, al final es que me dice Boxplot got unexpected keyword paleta. Ah, ya. No es con 2T, palette. Palete, toda la razón del mundo. Muy bien. Muy bien. O sea, pero una cosa que quiero llamar, porque igual los errores son importantes. Python te escribe una cantidad enorme de texto, pero por lo general la última frase es la que más importa, ¿no? Sí, un expected argumento palete, que significa que el problema estaba en la palabra palete. Entonces hay muchas cosas escritas, pero en realidad estaba ahí. Si hago esto, efectivamente, ups, no. Oh, por Dios, ahí sigo teniendo problemas. A Sí, ver, el mismo problema. El palette no lo está leyendo. ya, no importa, vamos a ver qué pasa, porque puede ser que me... Ah, ya, sí, está bien. Chicos, ese es palete. Con la doble T, no la doble L. No sé por qué estoy yo inventando. Ya, eso. Por favor, no es con doble L, es doble T, palete. Entonces, lo que hace la Viridis es tonalidades de verde. Y algunos son interesantes y bonitos cuando uno hace mapas, por ejemplo, el Viridis es interesante. Yo les aconsejo que tomen también la paleta que hicimos la vez pasada y coloquen acá también y jugar un rato con las paletas y de colores, ¿ok? Por el momento solo voy a agregar más opciones acá, ¿no? Repito, voy a agregar ahora dos líneas horizontales, una línea correspondiente al valor promedio del hombre y al valor promedio de la mujer. En un boxplot, ustedes recuerden, primero sí cómo uno podría analizar los boxplots y nos vamos a dedicar un poquito más en las próximas clases a analizar la estadística. En la próxima clase ya nos metemos en estadística multivariada y ahí vamos a analizar más los gráficos, pero solo adelanto un poquitito porque en realidad ustedes ya conocen los dos plots, ¿no? ¿Qué uno puede decir de estas dos distribuciones en general? No sé si alguien quiere decirme qué es lo que... Por ejemplo, estas son, repito, son las distribuciones de los PSU matemáticas, donde están las notas acá. ¿En qué se diferencia la distribución de notas de los hombres de la distribución de notas de las mujeres? ¿Hay alguna conclusión aquí mirando los boxplots? Una primera cosa que salta a la vista, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que pueda indicarme qué diferencia hay entre uno y el otro en general? O sea, una de las cosas que yo puedo ver es que la línea que está en el medio es la mediana. Recuerden que la mediana separa el 50% de la data, ¿no? Como que están casi más o menos iguales, ¿no? No hay una diferencia así como sustancial, no hay. Pero sí hay una cosa diferente entre el caso de la distribución de hombres y mujeres, las cajas, el tamaño de las cajas, ¿no? La altura de la caja implica una dispersión entre el primer cuartil y el tercer cuartil. En el medio está como el segundo cuartil o percentil, no sé cómo yo le llamo cuartil, y básicamente, o los cuantiles, en inglés cuantil,
lo que me está indicando es que la dispersión de notas en el caso del hombre es más general, digamos, más amplia. Entonces, la primera observación que uno puede dar es que a pesar de que la mediana permanece más o menos parecida entre los dos, la dispersión de notas en el caso de los hombres es más grande que en el caso de las mujeres. Las mujeres más se concentran alrededor de la mediana con una nota determinada, mientras que en el caso de los hombres hay una dispersión más grande. Pero, sin embargo, ahora no podemos hablar nada de los promedios, y eso es lo que voy a hacer. Voy a pegarle el promedio como una línea. Entonces, para hacer eso, voy a escribirlo acá. ¿Okay? Vamos a ir escribiendo acá primero. Escribo AX, punto AX, ¿por qué? Porque todas las opciones están en AX, ¿no? Entonces, le voy a pedir que me dé una línea horizontal que se llama H-lines. ¿Okay? H-lines. Ese es dibujar una línea horizontal. La línea horizontal la quiero a una cierta altura. ¿Ok? La altura la voy a tomar igual al tamaño, al valor, o sea, cuando uno escribe H-lines, la primer valor que tiene que darle es el valor de la Y, es decir, el valor del eje X, del eje Y, del eje vertical. Y como yo quiero que se ocupe o toma el valor del promedio, entonces lo voy a llamar, por ejemplo, A1, ¿no? ¿Ok? A1, ¿qué significa? Es el valor que ya tenemos capturado, que es el valor promedio de PSU de las mujeres. Lo guardamos en A1, recuerden, ¿no? ¿Ok? Ese es el valor A1. Coma, ahora tengo que dar de dónde a dónde yo quiero la línea trazada de qué X1 a qué X2 da. Yo voy a escribir esto, pero esto fue un poco, empecé a trabajar, a achontarle un poquito, hasta que descubrí que esta era la mejor línea, o la línea que yo quería. Entonces, esto no hay una lógica en particular, solo que hay que ver el tamaño que tiene el valor. Entonces, el primer valor que le voy a dar es menos 0.5 a la X, para que la línea pase a menos 0.5, y que llegue hasta 1.5, porque me di cuenta de que las cajas están separadas por casi como 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 más o menos en los espacios. ¿Ok? Voy a colocar disculpe, aquí me equivoqué. Es 0.5, no 0.5, 1.5, ¿no? ¿Ok? Y voy a escribir color de la línea. La línea le voy a dar un color que es, por ejemplo, orange, para diferenciarla, un color determinado. La amplitud de la línea se llama line width, amplitud de la línea. Un segundo, lines, un segundo, width, ¿cómo se escribe? Width, así, amplitud, correcto, width creo que es así, sí, es igual a 4, para que sea una línea gruesa, 4.0, pongámosle. Y le voy a escribir que el estilo, ls es el estilo, va a ser discontinua. Eso es lo que significa que me dibuje línea discontinua. ¿Okay? Bien, voy a hacer lo mismo, pero ahora para el caso de hombres, ¿no? ¿Okay? En el caso de hombres voy a separarlo por la línea 2, que sería A2. Voy a tomar la misma amplitud de línea, etcétera, solo que voy a colocar otro color. El color que voy a dedicarle es, no sé, white. Vamos a escribirle una línea blanca, a ver si efectivamente funciona. White. White. Que sea una línea blanca. No estoy seguro que nos va a dar bien, pero bueno. Y adicionalmente vamos a escribirle unos textos adicionalmente. AX.texto. Text. Y vamos a dentro de la línea de texto, lo voy a colocar en menos 0.35. Es para que esté más no llegue al 0.5, al menos 0.5 que llegó el otro. Y este voy a escribir 1.00, la línea vertical, la vertical, ¿dónde la voy a colocar? 0.5 multiplicado por, a ver cómo funciona. Ok, por A2. En el caso A2, correcto. Ok, si no me sale, no importa, uno puede ir modificando los valores correspondientes y arreglándolo acá. Ya, ¿qué es lo que quiero? Ese es la X, Y, este es el valor X, Y, que yo voy a colocarle para poner el texto. Este texto que corresponde a la 1 tiene que ser el promedio mujer. ¿Sí? Promedio mujer, ese es el texto que quiero colocarle, que va a salir en una línea, tengo que ponerle un color también, ¿no?
también un color. En el caso de white también, vamos a hacer un color igual a white. No sé si me están siguiendo, chicos, ¿sí? Estoy colocando opciones para que después puedan jugar ustedes con un montón de opciones. Ese white está malo porque hay que colocarlo para que funcione. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo ese texto. Vamos a escribir otro texto para el caso del hombre. Y no menos 35, sino voy a escribir 0.7. Una línea 0.7. Voy a recorrer a 0.7 para tener el otro caso. 0.7. Voy a tomar 0.98 mejor. O vamos a hacer lo siguiente. Espera un segundito. Voy a dejar este. Por favor, corrijan el de arriba. Si quieren, yo ahora les pongo en el chat 0. Para que me salga mejor. 0.98 y el promedio hombre. Y tengo que en lugar de A1 debo colocar A2, que es el promedio de los hombres. ¿Ok? Bien, deja ver si me funciona a mí. Voy a escribir una letra, el tamaño de la letra, por favor. El tamaño de la letra, vamos a escribir el texto. Voy a escribir size igual a 20, para que sea una letra grande. Y size igual a 20. Déjame si me funciona. Si me funciona, yo se los envío. 20. Si no he cometido ningún error. Ok, eso más o menos el... Bien, entonces, chicos, si no quieren escribirlo, aquí está en el chat para que lo copien. ¿Sí? Eso es. Entonces, me permite hacer básicamente escribir el promedio de hombre en una de las cajas y el promedio de mujer en otra de las cajas. Entonces, eso es lo que puedo suponer. Entonces, me doy cuenta de que las líneas están muy pegadas unas con la otra. ¿Okay? Las líneas no puedo distinguir muy bien entre el promedio de un hombre y de mujer. O sea, básicamente la pregunta es si dentro de la estadística que tengo de la data, yo puedo considerar, por ejemplo, por lo que estoy viendo, la línea blanca, que corresponde a hombres, a 2, es un poquito más alta de promedio que el de la mujer, pero no hay una distinción muy clara entre una y la línea, entre una y la otra. ¿Cómo yo puedo decirle a alguien ahora que efectivamente sería correcto decir que el promedio de hombres en la PSU matemática es más alto que el PSU de la mujer? ¿Eso está correcto? ¿Es algo que verdaderamente se puede decir a partir de esta gráfica o de esta data? Esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? No hay como información. No es información. No hay como... ¿Cómo distinguirlo? Claro, no hay como una diferencia relevante como para poder decir que los hombres son... Exactamente. ¿Cómo yo puedo decir eso, digamos, científicamente? ¿Cómo es aceptado científicamente? Uno tiene que hacer una cosa que se llama el t-test, o lo que se llama la prueba Students, que me permite comparar entre dos valores promedio y de dos series distintas e indicar a partir de esa comparación estadística si efectivamente hay una diferencia entre, en este caso, en los resultados de PSU matemática. Entonces, no es como una tincada, existe ya un procedimiento que ustedes dieron en estadística, sobre todo en inferencia, donde existe una prueba de hipótesis que se llama t-test, donde la hipótesis nula es considerar de que los dos promedios son iguales, y tú lo que vas a probar es si esa hipótesis es válida o no. Entonces, para eso hay que hacer una prueba de hipótesis acá, y lo que vamos a hacer es justamente una prueba de hipótesis digamos, en Python. Yo quiero probar, porque la gráfica es una visualización, pero no es una conclusión real. Hay que escribirlo con números. Entonces, la forma de hacerlo es así. Primero vamos a separar la columna correspondiente a mujeres, digamos, ¿no? Ustedes recuerden que son los datos. Por eso. Datos, puedo escribir .psu, .mat, y voy a separar los datos que corresponden a la condición C1. Si ustedes se recuerdan, la condición C1 es la condición de los datos mujeres. Todos esos datos que corresponden a todas las notas de la prueba PSU mujer se va a guardar en Q1. Y eso es lo que hice. Adicionalmente voy a hacer lo mismo. De hecho, voy a copiar esto mismo para no tener que trabajar tanto. Y en Q2 voy a colocar la condición 2. Es decir, en Q2 están todas las notas de los hombres. Y tengo dos listas, hombres y mujeres, que están guardados en Q1. Por ejemplo, si yo tengo Q1, si abro que es Q1, me va a dar, esas son las notas que tienen los hombres. Si abro Q2, esas son las notas que tienen las mujeres. Entonces, lo que voy a hacer es comparar dos listas ahora. Esos son los dos elementos que yo le voy a pasar a una prueba T.
es una prueba de students, test students. Bien, la prueba de students, un segundo. Observen, si yo le pongo un punto y coma, no me sale el listado. Para que no se vea tan feo el listado de números, pongo un punto y coma para que no salga, ¿no? Para no tener que borrarlo, simplemente el comando lo dejo, pongo un punto y coma y no sale en pantalla. ¿Ok? Esa es una cosa entretenida. Bien, entonces lo que voy a hacer es simplemente una prueba de t-test que puedo hacer, de test student. Y para hacerlo tengo que llamar un paquete, por eso le decía que probablemente tenía que ocupar un paquete adicional dentro del que tiene las pruebas de hipótesis, ¿no? Y eso está guardado en una librería que se llama SciPython. Ya, pues. Es SciPython. A ver, si es así, SciPython. Ciencia Py. Ok, ciencia SciPython. Punto estadística. De SciPython tiene un montón de cosas. Son cosas científicas y uno puede capturar ahora todas las fórmulas de estadística usando SciPython Stats. Importamos dentro de esa librería, importamos el t-test. Que se escribe así, t-test, creo que se escribe t-test indicador. T-test indicador. ¿Ok? Eso me permite cargar una librería que tiene el t-test. ¿Ok? Ahora la vamos a cargar, pero ¿cómo funciona? Se escribe t-test, es muy sencillo, en R también creo que deben haberlo hecho ustedes ya. T-test indicador, ¿y qué es lo que va a comparar? La lista Q1 con la lista Q2. Esa es la forma de hacerlo. Llamamos entonces al t-test. ¿Ok? ¿Ya está listo? ¿Lo tienen? ¿Ok? Vamos rápidamente a interpretar el resultado. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me tengo que reflejar acá, digamos? ¿Ok? Me voy a fijar fundamentalmente en el p-valuate. No sé si recordarán de inferencia estadística o de estadística. Pregunta para ustedes, solamente para estar un poquito, para no tener que explicarle cosas obvias. ¿Lo dieron en estadística en la test students? ¿En la prueba de hipótesis? Ya, okay. Buenísimo. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué significa lo que acabamos de obtener? Obtenemos un p-value muy alto. Recuerden que el intervalo de confianza que uno quiere, o el p-value de confianza que uno quiere, es que sea menor que 0.05, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo, tenemos un p-value de 0.79. Significa que la hipótesis nula no la puedo rechazar. Y la hipótesis nula es simplemente considerar que los dos promedios, tanto de los hombres y mujeres, son iguales. Entonces, la hipótesis alternativa es que haya diferencia real entre los dos promedios. Si me hubiese dado un p-value menor a 0.05, entonces puedo considerar que sí hay una diferencia. Pero como me dio un p-value muy alto de 0.79, el p-value es como la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Mientras que un p-value, o sea, la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula es muy alta, de 0.79, casi del 80%. Entonces, mejor no rechace la prueba nula, la hipótesis nula, porque efectivamente son casi iguales los promedios. Entonces, eso es lo que quiere decir esa hipótesis, y de una forma estadísticamente y científicamente probada o aceptada, puedes decir que no hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al promedio. Pero si hay diferencia, obviamente hay una diferencia que se ve claramente en la dispersión. No al promedio, pero sí a la dispersión. Entonces, en principio yo puedo capturar los valores en la desviación estándar diferenciada por hombres y mujeres, para seguir trabajando un poquitito más. Por ejemplo, puedo escribir dentro de NP, voy a redondear para no usar la misma round, ¿ok? Y voy a escribir datos que voy a agrupar, group by, que este es muy útil, agrupo por sexo, ¿ok? Está bien escrito, sí, correcto. Agrupo por sexo y voy a capturar, en vez de los promedios, la desviación estándar. Y como lo estoy redondeando, lo voy a redondear a un valor. Entonces, ups, me equivoqué en alguna parte. Perdón, déjame ver qué es lo que dice al final, perdón. Método and for asterisco, ok, un soporte. Déjame pensar que dónde está el problema. Dato grupal sexo.std. Ah, ya, entendí. STD, al igual que min, requiere una cosa así. Listo. Ya. Entonces, hombre, tenemos las desviaciones estándar. 59 en el caso de hombre, 51.2 en el caso de mujer. Y lo mismo en el caso de hombre y mujer de acá. Entonces,
evidentemente ya hay una diferencia más significativa en la dispersión entre hombres y mujeres y lo que se manifiesta en las cajas, ¿no? En estas cajas, en estos box plot o diagrama de cajas, hay una diferencia entre uno y el otro. Entonces, la única diferencia quizás que yo pudiera indicar es que en el caso de los hombres las notas están más dispersas. Eso sería como una de las variantes. ¿Ok? Hay otras gráficas que uno podría trabajar, en principio, y uno puede graficar, aparte de boxplot, hay una gráfica que me permite... Una de las cosas malas que tiene boxplot es que te pone la distribución en forma de una caja. Entonces uno no ve en qué parte hay más acumulación de puntos que en otra. Entonces, para eso uno puede utilizar otro tipo de gráfico que se llaman los diagramas de violín. Es un diagrama que se hace en principio. Y podemos entonces tratar de resolver el problema o de ver la distribución de los puntos usando lo que se llama un diagrama de violín, más o menos. El diagrama de violín, bueno, no se ve tan bonito en algunos casos, pero tiene una forma, en algunas veces, la forma que obtiene es casi, se parece como un violín en algunos casos, y por eso a alguien se le ocurrió decir que este es un diagrama de violín. ¿Ok? Antes de hacer el diagrama, ¿me siguen? ¿Estamos acá? ¿Estamos en ese...? ¿Me dicen sí o no? Yo creo que... Ya con esto, en principio, uno ya resolvió casi todos los problemas que tenía en el taller. Básicamente, que era la limpieza de los datos, determinar los valores promedio, hacer las gráficas separadas hombre y mujer, hacer un box plot, y básicamente uno puede resolver de esa forma, ya tiene listo el trabajo. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente agregar algunos gráficos adicionales de un análisis posterior, porque lo vamos a emplear, o lo pueden emplear ustedes con otros datasets. Ok, yo puedo escribir ahora SNS que tiene muchas gráficas, al estilo ggplot, como les decía, y voy a escribir violín, diagrama de violín, básicamente, violín plot, okay, se llama violín plot. Voy a escribirlo horizontal, es decir, el valor de la i va a ser sexo. Si ustedes escriben al revés, x sexo, entonces sería el diagrama de violín subvertical. Voy a escribir sexo, básicamente, y es un poco, parecen, no son muy bonitos en principio en algunos casos, pero en otros casos son espectaculares. En este caso no tanto porque la data es muy fea. O sea, no es muy abundante la data en general. PSU, por ejemplo, matemática, maths. Podemos hacerlo para lenguaje también, ¿no? ¿Dónde tiene que buscar la data? La data tiene que buscarla en datos. ¿Ok? Las variables sexo y PSU math están en datos. Y eso es todo lo que hay que escribir. Uno podría haber usado todo lo de arriba, digamos. ¿Qué significa lo de arriba? Perdón, ahora lo voy a poner de nuevo. Usar todo esto para ir indicando algunas cosas, el tamaño, regular el tamaño de la figura, regular la paleta de colores, pero el diagrama en sí mismo, el comando es este. Este es el comando simple, sin ninguna opción, nada más que lanzarlo. Y cuando uno hace esto, estos son los diagramas que deben aparecer, ¿no? Son como diagramas un poquito extraños, ¿no? En principio, ¿no? Ok. Caso de hombres y mujeres. Pero fíjense qué es lo que implica esto. Aquí adentro están los puntitos. Aquí ese puntito blanco que hay en el medio, ¿okay? Puntito blanco que hay en el medio, es el valor promedio. Y esta es la distribución de puntos. Todos esos son puntos que están distribuidos a la línea. Entonces me está indicando, esta curva que está acá, me está indicando que hay mucha más concentración de puntos en esta zona de acá. Y a medida que nos vamos alejando, van disminuyendo la cantidad de puntos en general. Entonces, el largo, por ejemplo, en el caso de los hombres, es más largo, menos abultado en esta zona, y es como más largo en general. O sea, solamente voy a escribir length acá. ¿Qué pasa si lo vemos para el lenguaje? Ya, para el caso del lenguaje, bueno, en el caso de las mujeres es un poquito más distribuido. En la zona, aquí hay distribución en los bajos promedios y en los altos promedios. En el caso de los hombres se van concentrando un poquitito más aquí arriba, pero no hay una diferencia realmente sustancial entre un caso y el otro, ¿no? Incluso los valores promedios se parecen bastante. ¿Okay? Estos datos son datos reales, realmente, son datos tomados de la PSU en general de estudiantes que querían entrar a una universidad en particular, no lo digo en general. Entonces uno puede estudiar un poquito más sobre esto. Chicos, yo creo que me han soportado bastante con muchas cosas. Yo creo que con esto dejémoslo acá, si les parece. Si tienen alguna pregunta.